Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis y bienvenidos a nuestra octava clase de la Parashá Hayezara, de los párrafos 21 al 22 del Zohar Hakadosh, y él va a continuar aquel tema o aquel asunto que estábamos viendo en la clase número 7, que es con relación al ego, cómo romperlo, cómo quebrarlo, pero él va a ver ahora el ego en comparación con la humildad, la sencillez y toda la armonía que podemos tener. Y él va a trabajar sobre un principio que dice así: el que quiere ser grande, a la verdad es pequeño, y aquel que quiere ser pequeño, a la verdad es grande. Esto va a ser la base del trabajo del Zohar Hakadosh en esa clase número 8. Shalom Pinka. En esta clase, el Zohar va a tratar hoy día una regla cabalística del universo que habla acerca del orgullo, del ego y de la humildad. Es nuestro segundo año de lectura, es la clase número 8 y el Zohar enseña la regla. Mira, ese es aquí que está en el Zohar Hakadosh, dice: como hemos visto en el inicio, aquel que quiere ser grande, a la verdad es pequeño, y aquel que es pequeño, a la verdad es grande, ¿no? Esa misma regla también puede ser vista desde esta óptica. Aquel que quiere ser grande, el Eterno lo hace pequeño, y aquel que quiere ser pequeño, el Eterno lo vuelve grande. ¿De qué está hablando el Zohar en todo esto, no? De la cualidad de la humildad. Entonces, la humildad que conlleva la armonía, ¿no? En contraposición al con el ego, el orgullo, ¿sí? ¿Se acuerda lo que hemos visto? Para poder abrir mano de este ego, de este orgullo, es poder no solo recibir las cosas en este mundo, ¿no? O sea, el dinero, los bienes, salud y todo aquello. También es compartir, es abrir mano, es hacer que las cosas también lleguen a los demás. Y el Zohar nos está enseñando que el mundo en el cual vivimos, ¿no? Y cuando queremos ser grandes en este mundo, ¿no? Cuando pensamos que somos más, ¿no? Que los demás, que todo lo sabemos, que somos imprescindibles, ¿no? Estamos con el ego elevado, el orgullo está exaltado. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si Dios se viera forzado a optar por un proceso que se llama el rebajamiento. Entonces, ¿estás viendo cómo esto ocurre? No es un buen negocio pensarmos, ¿no? Que si nosotros el mundo no funciona, que somos el centro, la atracción de todo el proceso de la Cábala. No. ¿Por qué? Porque el Eterno se va a ver forzado a rebajarnos. Y Haz Shalom, nosotros no queremos ese proceso. Entonces, el Eterno, a causa de esto, Él envía ciertas situaciones en la vida como que para que seamos un poco menos, ¿no? Eso, para que todos estos humos de exaltación se nos rebaje, seamos un poquito menos en la vida, para que no inflemos demasiado nuestro ego, como si fuera un globo, ¿no? Vamos inflando, inflando el globo y va a llegar un momento que le va a reventar. Entonces, lo opuesto a este proceso también es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que quando nos rebajamos, quando damos o braço a torcer, quando nos sentimos um pouquinho menos, deixamos que os outros brilhem, que os outros sejam a atenção de todo o processo. Então, o que ocorre? O processo ao revés também vai suceder, não? Se eu busco, mira, não ser a pessoa mandona, não? Ele manda mais, é o rei do universo, que sempre dá o braço a torcer. Isto que quer dizer? Que se eu busco, mira, não ser uma pessoa mandona, não, se eu procuro não ser mais aquele manda mais, eu não quero mais ser o rei do universo, não? Eu quero sempre ser aquela pessoa que dê sempre o braço a torcer, que busca pacificar, que às vezes hasta sofre o agravio, não? Então, o que ocorre? Esse mecanismo do ego, ele não me empieza a inflar demasiado, não? Entonces el Eterno que hace, van a evitar ciertos problemas, ciertas circunstancias y ciertas situaciones de rebajamiento
en la vida, porque estamos aprendiendo la lección, o por lo menos estamos caminando en el proceso correcto. El hecho de que yo no infle el ego, que no exagere en el orgullo, ¿qué ocurre? El Eterno me considera grande. El Eterno termina exaltando a uno. Hay niveles en este proceso, pero esto ocurre, ¿no? ¿Y de dónde el Zohar saca esta idea? De la historia muy linda en la cual el profeta Shmuel necesitaba ungir un nuevo rey en sustitución a Shaul Amelech. Y vamos a ver nuestra historia, Leo, de Shmuel, encontrándose con Ishai, que es el padre de David Amelech, ¿no? Cuando él va a buscar un nuevo rey para Israel. Ishai sabía que Shaul estaba buscando un rey. Él va a preparar a sus hijos para presentarlos al profeta Shmuel. Entonces, cuando Shmuel llega a la casa, ¿quién es el primero que se presenta? Es Eliabe, su hijo primogénito, todo un porte, ¿no? Fuerte, todo un hombre de ejército, ¿no? Que sabe tomar decisiones. Entonces que Shmuel en aquel momento, él casi toma el cuernito, el shofar y abre para derramar el óleo sobre la cabeza de Eliab. ¿Y qué ocurre? El Eterno dice, no, este no es, yo no lo he escogido. Yo no veo conforme ve el ser humano la apariencia. Nosotros ya vamos a entrar en el texto y vamos a encontrar dentro de la Tanaj por qué es que Eliab fue rechazado para ser elegido el nuevo rey. Entonces pasaron todos los hijos de Ishai, él trajo todos y el profeta Ishmael dice, mas aquí hay alguna cosa de equivocado. Si te acabaron los hijos, no hay más, porque ninguno de estos el Eterno escogió. Entonces dice que Ishai empezó a pensar y pensar, dice, mas ¿será que ahí ya? De repente él se acordó de un muchachito que era muy delicado, que era muy poeta, que andaba en el campo, que cuidaba de las ovejas, que nunca estaba en la casa, no, ni se les pasó por la cabeza de David. Y el profeta Shmuel dijo, nosotros no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que llegue este muchachito. Y cuando llega David al Melech, ¿qué ocurre? El Eterno le dice a Shmuel, pues párate de pie y levántate, porque estás delante del nuevo rey de Israel, el ungido de Akadosh Barú. Y Eliab es el primogénito de Ishai, él fue rechazado a causa del ego. Estás viendo, tenemos la historia, tú lo puedes encontrar allí. Toda la historia completa en 1 de Shmuel capítulo 17, ¿no? Allí los versículos 20 y 28. Toda la historia para ungir el nuevo rey está en todo el capítulo 16, ¿no? Y el momento en que es rechazado el primogénito que es Eliab, es el capítulo 27, versículo 28. ¿Por cuál será el motivo que esto sucedió? Y estamos aquí con una traducción común y corriente de una Biblia. Estamos en 1 de Shmuel, el capítulo 17. Vamos a buscar el versículo correspondiente. Es el versículo 28. Observa los títulos editoriales. Es la guerra entre Israel y los filisteos. Gesed, que Ishai envía a David hacia sus hermanos con alimentos, ¿no? Para estar bien en el campo de batalla, y David después se presenta para pelear contra el gigante Goliat, ¿no? Eso. Y David encuéntrase con Goliat y lo elimina. Entonces, todo está dentro de ese capítulo 17. Ahora vamos a ver aquí el versículo 28, que es el momento en que Eliab rechaza la acción de David. Y por supuesto puedes ver todo el contexto allí, porque David está preguntando qué iba a ocurrir con aquel que lograra vencer a aquel gigante y todo aquello, y David empieza a hablar, ¿no? Entonces dice que Eliab, que es su hermano mayor, que es el primogénito, él oyó todo esto que estaba diciendo David, ¿no? Sí, porque él dice, ¿cómo es que este filisteo incircunciso, él tiene el coraje de querer insultar, mira, a Kadosh Baruj Hu de los ejércitos, ¿no? Al Dios vivo de Israel? Entonces dice que Eliab se enojó mucho, su hermano más viejo, ¿sí? Porque porque David hablara con aquellos hombres en este tono de acá. Él consideró a David muy orgulloso, ¿no? Un fanfarrón allí. Entonces dice que se encendió la ira de Eliab contra David. ¿Estás viendo aquí?
Por este motivo é que el Eterno rechazó al primogénito de Ishai para ser rey sobre Israel. Él perdía la paciencia con mucha facilidad, él juzgaba los hechos sin las evidencias correctas, ¿no? ¿Sí? Y hasta aparte de perder la paciencia, le dice a David, ¿por qué has bajado hasta acá? ¿Sí? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Bien te conozco, muchachito, ¿no? Lo orgulloso y los hechos de tu maldad en tu corazón, que viniste acá solamente para presenciar la batalla y después salirse por ahí contando las hazañas de lo que has visto, ¿no? Mira, este era Eliab, este aqui, Elisha, sim, Ishai pensava que este seria o novo rei. Observa aqui, o ego que está dentro dele, este foi o motivo por que ele foi rechazado. Capítulo 17, versículo 28. Y en el capítulo 16, el versículo 6, está el momento que el Eterno le rechazó porque el profeta Ishmael se dejó engañar por la apariencia de Eliab. Porque Ishmael dijo, ciertamente, ¿sí? Está perante o delante del Eterno a su ungido pensando de Eliab. Y el Eterno le ha dicho, Ishmael, no atentes para su apariencia ni para la altura de su estatura, porque yo lo tengo rechazado. Ahora tú sabes por qué el Eterno lo ha rechazado. Capítulo 17, el versículo 28, a causa del ego, de todo lo que ele pensó iba a ser, mirar hasta a futuro, ¿no? Porque el Eterno no ve el hombre, la apariencia física, porque el hombre, ¿sí? Ele ve lo que está delante de sus ojos, ¿no? El Eterno no ve como ve el hombre, ¿no? Pero el Eterno mira a dónde? El corazón. El corazón es el centro es la Sefirat Tiferet, es el equilibrio que el futuro rey tiene que lograr. Y Eliab no tenía esa capacidad, le perdía la paciencia muy fácilmente y hacía juicios premeditados. Ahora vamos a ver lo que pensaba Ishai de David. ¿Cómo es posible que Ishai se olvidó completamente de David, Amelech? ¿Se acuerdan que David escribió un salmo donde ele disse, se mi padre e mi madre me desampararem, a Kadosh Baruch Hu me recogerá e me protegerá. La gran pregunta es, quando David Amelech escreveu isso, em que ele se acordou? Em que momento é que su padre Ishai e sua madre se olvidaram dele, o abandonaram? Sabe quando foi? Foi quando vino o profeta Ishmael para ungir o novo rei dentro da casa de Ishai. E nem Ishai nem sua esposa lo tomaram a David Melech em conta. ¿Te imaginas isso? E o nome do padre de David é Ishai. Estás observando? Yud Shin. E se já tens a habilidade, tu puedes tomar a letra Shin e abrirla, hacer a autópsia, desnudarlas. E se tu observa ahorita, ele já tem 3 vavins, não? E também se diz que ela está formada por uma Zain, uma Yud e uma Vav. E há muitas formas de abrir e encontrar esses secretos ali e entender um pouquinho mais de Ishai. Então diz que Ishai, que nas traduções ao espanhol e português é Jessé, ele veio a David muito delicado, ele o veia como débil, como um poeta. Assim, Davi era poeta, ele se passava no campo haciendo canções, ele cuidava de ovejas, ele era dedicado ao campo. E se nos acordamos da classe número 6, em campo quem está? Está a Shekhinah. Se imaginou como às vezes o padre de Ishai teve uma ideia, uma concepção equivocada de seu filho menor. Davi era o sétimo, não? E ele Ishai jamais pensou que Davi seria algum dia rei. Então, aquele que passou desapercebido, que nadie lhe dava um centavo por ele, nem a seu irmão Eliab, está visto? Eliab, naquele momento de seu arrebato de ira, ali no capítulo 17, versículos 28 ao 31, lhe dava um centavo. Se ele tinha algo para sonar-lhe a Davi, lo hubiera sonado naquele momento, não? Sim, que todos tinham por um pobrecito, não? Cantor, poeta, boêmio de la vida, não? Pois,
Este es aquel a quien el Eterno exaltará. Y en este ejemplo que estamos viendo ali, el Zohar va a trabajar con David Amelech y Moshe Rabbeinu como ejemplos de humildad. Mira, David Amelech está en la Sefirá de Malchut y Moshe Rabbeinu es la Sefirá de Netzach. ¿Por qué es que en esta parashá, la clase número 8, el ejemplo que va a utilizar el Zohar es de David Amelech porque él es la Sefirá de Malchut? Nosotros estamos en Malchut, en el mundo físico. El ejemplo por excelencia de humildad es Moshe Rabbeinu, pero ele está aquí arriba, Sefirá de Netzach. Nosotros estamos aquí. ¿Estás vendo? El Zohar trabaja con algo bien práctico para que tú y yo podamos acceder desde una base en el mundo físico donde estamos. Y ahora nuestro alumno ya sabrá por qué el ejemplo de humildad acá en la parashá Hayezará es de David Amelech, ¿no? Y no de Moshe Rabbeinu. Esta respuesta es fácil. Si usted lo respondió correctamente, excelente. Ahora vamos a ver un dato adicional. Es que David Amelech es el carruaje de Malchut, es la Merkabah. Ele representa la Sefirá de Malchut, que es la Sefirá más humilde. La Sefirá en la cual está Moshe Rabbeinu, es de Netzach, donde está el pequeño tribunal entre Netzach y Od. Mientras la de David Amelech, ¿no?, es la Sefirá más humilde que hay, la más baja de las Sefirás. ¿Por qué es esto? Simples. Malchut es la Sefirá más baja, es la Sefirá que recibe menos luz, y David está representando todos estes elementos, ¿no? Y a pesar de su humildad, David foi muy grande en importancia para construir el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash. Aunque não foi Davi quem construiu propriamente dicho el Beit HaMikdash, foi su hijo Shlomo, pero ele lo ayudó muchísimo, ¿no? Pero cuando el templo quedó ya construido, hay un discurso de David que ele hace y es muy interesante, ¿no? En donde David, ele hace transbordar toda su humildad. Esto tú lo puedes ver en el discurso que está en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, ¿no? Léalo, ¿no? ¿Quién se puede imaginar? Leo, capítulo 29 de Primera de Crónicas, hay un discurso de David Amelech a causa de la inauguración del Beit HaMikdash, ¿no? Esto, en Primera de Crónicas, en donde está toda la humildad de David, ¿no? Y él sube a la tona y David le dice, ¿no?, todo viene de la mano del Eterno. Si usted nunca leyó esta sección de Primera de Crónicas, léalo y no inicie solo en el capítulo 29. Mira, toda la historia, ¿sí?, empieza en el capítulo 21, donde David va a hacer los preparativos para edificar el Beit HaMikdash. Mira, el capítulo 22. En el capítulo 23, David hace Shlomo rey y ordena las funciones de los levitas. Mira, todo esto David Amelech ha hecho estando en vida, ¿no? Y David divide los sacerdotes en sus turnos, son las 24 órdenes sacerdotales. Eso está en el capítulo 24, ¿no? Cuando quieres acordarte donde David Amelech habla de las 24 órdenes sacerdotales, solo acuérdate del número 24 que está en Primera de Crónicas. Capítulo 25 le va a dar la función de los cantores en el templo. En el capítulo 26 la función de los porteros, de los guardias del tesoro, de los oficiales de los jueces, ¿no? ¿Sí? Y el número del pueblo para el turno para servir a la mesa y al templo por cada mes. Eso está en el capítulo 27. Esto de aquí es una belleza, ¿no? Y David, él exhorta a los príncipes y a su hijo Shlomo en el servicio al Eterno. Y en el capítulo 29 es donde viene el discurso, ¿no? Las ofrendas de David, de los príncipes del pueblo, para la consagración. Está diciendo aquí, consagración del Beit HaMikdash. Aquí está uno de los más bellos discursos de David Amelech, capítulo 29, sobre la humildad, donde le hace transbordar toda esta su humildad. Ele es la Sefirá
de Malhut, él es la Merkabah dentro de esta Séfira. Capítulo 29 de Primera de Crónicas. Si usted aún no ha hecho la lectura de los capítulos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Primera Crónicas, hágalo. Es una historia maravillosa. Vas a descubrir cosas que de seguro aún no sabías sobre David Amelech. Y David Amelech deja muy en claro, ¿verdad?, que todo lo que hacemos con nuestras manos, no es que somos inteligentes, que sabemos hacer negocios, que hemos pasado unos cursos de finanzas, fuimos a la universidad, no. Todo lo que hacemos con nuestras manos son en realidad de las manos del Eterno. Es muy bueno echar esta miradita y leer el lío. Capítulo 29 de Primera de Crónicas y todas estas partes adicionales, ¿no? Como es importante que hagamos esta lección de humildad, ¿no?, de David Amelech, como siendo nuestra también, hacer de esta lección nuestra personal. Una de las grandes cosas es acordarnos de que no estamos solos en este universo, salirse de la casa y mirar por la ventana las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Clase número 10 de la Parashá Lech Lechá del año 5782. Mirar las estrellas cuando estamos con muchas preocupaciones, con muchos elementos difíciles en la vida, sin un horizonte definido, y al mirar toda esta infinitud del universo que hay, ¿no?, acordarse de Akadosh Baruj Hu y saber que Él es mucho mayor que todo esto. Y acordarse siempre que nosotros no somos el centro del universo y mucho menos pensar que nosotros somos, ¿no?, indispensables, que sin nosotros el universo no va a funcionar. Hay que siempre acordarnos de los demás, compartir con los demás, compartir con el prójimo y entender que no todo se resume tan solo a nuestra persona. Si yo hago algo, sí, intentar que la otra persona también gane con este algo que estoy haciendo. Si yo estoy feliz con algo, intentar que el otro también sea feliz. Siempre intentando compartir con los demás lo que yo gano, lo que yo siento, lo que yo tengo. Y esto de seguro ayudará a bajar nuestro ego. Señores, ha sido un gusto enorme, un placer haber compartido con ustedes esta octava clase de la Parashá Hayé Sará, donde hemos visto cómo lidiar con el ego. Y cuando yo logro lidiar con él y conseguimos bajar essas coisas, que ocurre? Aquele que es humilde, el Eterno lo levanta. Y cuando está muy inflado, cuando el ego está muy arriba, ¿qué ocurre? El Eterno se ve obligado, através del Zerampim, através del sistema astral, de los planetas, a enviar ciertas situaciones que no son naditas agradables para que este ego sea desinflado. Entonces, es una ventaja que nosotros trabajemos y hacemos que nuestro ego esté más abajo. ¿Cómo hacemos esto? Abriendo mano, especialmente en la parte de lo que es el elemento de las finanzas, compartir con los demás, dárselos, ¿no? Les esperamos en la próxima clase porque va a estar excelente. Nos vamos a ver nuevamente en nuestro parque, ¿no?, en el campo, en el medio de aquellas árboles tan bonitas. Un shalom bien grande. Es muy bonito, mira, ese contacto. Esto es bien importante. Cuando tengas la oportunidad de ir al campo, vaya, participe. Esta es una experiencia y es una belleza única. Estás viendo, es un lugar lindo, hermoso, con el arboredo y unas cosas impresionantes en medio de la naturaleza.